Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. Entramos en las cocinas de Pinchas Ben Abraham. Hola, Pinchas. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, aunque son lluviosas esta vez en Mallorca, pero una vez más con vosotros para poder compartir el patrimonio gastronómico de Sefarat y no Sefarat, por supuesto. Y hoy vamos ya directamente al grano a empezar qué platos quiero proponer, por supuesto. Bueno, como siempre, defendiendo el patrimonio de temporada. Digo patrimonio, los productos de temporada, obviamente. Tenemos ahora época de habas, estas habas tiernas. Normalmente en las familias judías nos gustan las habas secas en forma de sopa y, por si no, incluso con el falafel, ¿por qué no? Uh-huh. Pero bueno, estas habas tiernas son las gran olvidadas porque a veces no llegan en todos los lugares. Y si os parece bien, antes de empezar, para que os podáis copiarse de vuestra plaqueta o blog o cuadernillo con el lápiz y empezamos ya seguidamente. Muy bien, pues hacemos esa pausa y vayan preparando el paladar para las deliciosas y exquisitas habas tiernas que son, a mí me parece, uno de los placeres gastronómicos de la vida. Sí que es verdad, estoy totalmente de acuerdo contigo. Vale, pues vamos a ver, ¿qué necesitamos para montar esta cazuela o de habas tiernas con huevos? Evidentemente, unas habas frescas, por supuesto tiernas, un poco más pequeñitas de lo habitual, y por supuesto sin vaina. Eso es fundamental. Más o menos unos 400 gramos, eso es para tener un poco de idea de cantidades. Evidentemente un manojo de cebolla tierna, cebolleta, que esto puede ser sustituido con una cebolla grande, 2 dientes de ajo, un atadillo de hierbas aromáticas que tenga o incluya mejorana, un poco de hinojo, un poco de menta, una hojita de laurel, por supuesto. Después aceite de oliva y agua sencillamente potable, por supuesto. El proceso es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es coger una cazuela, por supuesto, y vamos a verter más o menos una taza de esas que utilizamos de café como medida, llena de aceite de oliva. Ponemos en marcha el fuego, calentamos la cazuela y seguidamente depositamos ya prácticamente en frío, no es necesariamente esperar que se caliente el aceite. Depositamos, por supuesto, los 400 gramos de las habas tiernas, obviamente, y tapamos la cacerola, es fundamental. De tanto en cuanto destapamos cada 2 minutitos y removemos. Esto transcurrido más o menos unos 5 minutos, fijaos bien el detalle, unos 5 minutitos, incluso un poco menos. Hay gente que lo suele poner a la vez todo en frío, pero yo me gusta buscar estas pausas que os he explicado ahora mismo, calentar un poco la cazuela, echar el aceite y a continuación las habas. Y transcurridos estos 5 minutos que acabo de citar, pues incorporamos un vaso de agua normal. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Evidentemente, el agua va a iniciar su ebullición y las habas se irán cociendo, siempre con la cazuela tapada. Cuando veamos que casi el agua se ha evaporado, incorporáis la cebolla tierna cortadita muy pequeñita, los 2 dientes de ajo también bien picaditos, y este manojito de hierbas aromáticas. Condimentamos con una pizca de sal y tapamos otra vez la cazuela y que se vaya cociendo. Evidentemente, en el transcurso de unos 4 minutos más o menos, veréis que el agua casi se habrá evaporado, que va a empezar a florecer en la grasa que hemos utilizado, en este caso aceite de oliva, y obviamente con todo el transcurso de cocción veréis que las habas ya están tiernas, cociditas y tiernas, no hay ningún problema. En este momento, ¿qué tenemos que hacer? Quitáis el manojo de hierbas aromáticas y por estos 400 gramos de habas que hemos utilizado, con 4 huevos es suficiente. Cogemos 4 huevos, por supuesto, frescos, visualizamos uno por uno que no haya ningún resto sanguinolento y vertemos este huevo cascado, repartido los 4 huevos en la cazuela y tapáis unos 3 minutitos, que solamente se cuaje la clara y nos quede la yema, pues, digamos, cremosa, sí, sin cuajarse. Quitamos la cazuela del fuego y a coger, como siempre, el pan y aleando con esta cazuela de habas. ¡Qué rico! Muy sencillo, ¿eh? Alternativas.
Se puede complementar con guisantes frescos también, fuera de vaina. Como también le podemos incorporar corazón de alcachofa fresca, cortada a gajos. Incluso hay gente que utiliza las 3 verduras o las 3 hortalizas. Y es un plato exquisito, por supuesto, por estos lares aquí en el Mediterráneo y, por supuesto, en época invernal, que es el producto de temporada. Qué rico. ¿Qué os parece la idea? Muy sencillo, muy práctico, y que evidentemente hay gente que luego lo suele utilizar más condimentación en lugar de la sal. Por supuesto, le pone algún condimento, como puede ser un poco de cilantro, un poco de comino, pero bueno, eso ya son las particularidades de cada familia y los gustos propios, por supuesto. Dicho esto, si te parece bien, vamos a preparar ya para el segundo plato. ¿Qué te parece? Me parece estupendo. Hacemos otra pausa y enseguida volvemos. No se vayan. ¿Qué necesitamos para que no se vayan? ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno, fijaos bien. Otro plato súper fácil de hacer, que algunas veces hemos dado ideas muy semblantes, pero esto es para gente que va corto de tiempo. Vamos a preparar un pescado al horno, sí. Muy sencillo, muy rápido, y que vale la pena utilizarlo, el sistema que os voy a explicar, y por supuesto por lo menos probarlo, que después os guste o no os guste será otra cosa. Pescados recomendables para este plato. Y me encanta ahora la corvina. La corvina es un pescado fantástico de carne dura, que podría ser un pargo, que podría ser un mero, que son pescados más o menos de carne dura. Por supuesto, yo recomiendo, por si tenéis confianza con el pescadero, que evidentemente una vez que haya enviscerado el pescado y quitarle las escamas, que os saque las supremas si no tenéis destreza. De todo lo contrario, y si no, hay lo que hace mucha gente, si son pescados grandes de unos 2 kilos o de 1,5 kilos, hay gente que lo hace enterito. También. Esto se puede hacer. Bueno, es por supuesto limpio, esto está clarísimo. Sea como sea, cualquiera de los 2 cortes que hagamos, entero o troceado, y por supuesto sin espinas, sazonarlo con sal, pimienta y zumo de limón. Si es el pescado entero, os recomiendo unos cortes sobre el lomo, antes de sazonarlo con sal, pimienta y zumo de limón. Hecho esta avanzadilla de preparación, ¿qué necesitamos? Una buena patata, por supuesto, de esta Parmentier, que ahora se está comercializando prácticamente en toda Europa. Es una patata que es compatible tanto para cocer como para freír. Y esta patata, si calculamos para 4 personas o 6 personas, yo suelo calcular por persona 150 gramos de patata pelada, que la cortaríamos a rodajas, y que le daríamos una precocción, no digo total, en una sartén con aceite de oliva virgen. Perdona, ¿una patata por persona? Porque... Bueno, sí, más o menos puede ser perfectamente coherente. Vale. Entonces esta patata, obviamente una vez pelada y cortada a rodajas, una media cocción sería la terminología más clara. Es decir, que no hay que freírla, sino semi-pochada, que esté tierna, pero que no se deshaga. Bien. Y esta patata, una vez obtenida, lo que haremos será un buen lecho en el fondo de la bandeja, que es donde vamos a depositar el pescado y que vamos a cocer en el horno. ¿De acuerdo? Por tanto, repartimos la totalidad de la patata, y a continuación colocamos el pescado o los trozos de pescado. Si son trozos de pescado, yo les recomiendo que lo pongáis con la piel hacia arriba, no con la carne hacia arriba. Bien. Porque a veces se encurva y entonces se nos queda mal, no nos quedaría plano. ¿Y qué preparamos para acompañar todos estos 2 elementos? Fijaos bien, un buen manojo o un buen manojo de espinacas, un buen manojo de sofritos, podéis poner una cebolla normal y corriente, perejil y 2 dientes o 3 dientes de ajo. O sea, las espinacas, la cebolla tierna, la cebolla normal, el perejil, casi medio manojo, no se trata de una cucharita, casi medio manojo, por supuesto, y el ajo, todo esto lo cortamos pequeño si puede ser, no muy pequeñito, pero por lo menos las cebollas sí cortado pequeñito, mientras que las hojas de espinacas evidentemente las podemos cortar un poco, no digo groseramente, pero sí con trozos un poco más gruesos. Sí, con las manos incluso a lo mejor, ¿no? Bueno, ¿por qué no? No hay ningún problema.
Pues todas estas verduritas en un cuenco en el cual añadimos pimentón dulce, una buena cucharada, una pizca de sal, un poco de pimienta y 2 cucharaditas o 3 cucharaditas o 4 cucharaditas, depende de la cucharadita. Cuando hay cucharaditas sería cuchara sopera, lo habitual que comemos, pues con 4, una cuchara. Hay una formulación muy familiar que nunca se pierde, que me decía mi abuela, para que no te equivoques. Cada persona una cucharada de aceite. Y así sale muy perfecto. bien. Y bueno, pues buena Qué referencia, sabia ¿no? tu abuela. Entonces, si son 6, pues 6 cucharadas de aceite. Y unos 50 gramos de piñones y unos también 50-70 gramos de uvas pasas sin semillitas, ¿de acuerdo? Todo esto se alinea a esta verdura. Y se cubre todo el lomo del pescado o los trozos de pescado. Lo habéis entendido perfectamente, sí. Me imagino, ¿eh? Es decir, tenemos la cazuela, el recipiente donde vamos a hornear, con el lecho de la patata semicocida. Encima de este lecho de la patata colocamos el pescado o los trozos de pescado si van troceados, por supuesto previamente sazonados, y aparte mezclamos espinacas, el manojo de espinacas, un manojo de sofritos, una cebolla, por supuesto 2 o 3 dientes de ajo, medio manojo de perejil, todo esto cortado a trozos regulares, aliñado esta mezcla de verduras con sal, pimienta y pimentón, y una cucharada de aceite por persona, sí. Del mismo aceite que hemos utilizado para freír las patatas, además de las pasas y los piñones también mezclados. Esta mezcla lo cubrimos los trozos de pescado o, por supuesto, el pescado entero, y tapamos todo el conjunto. Por supuesto, cuando yo digo conjunto me refiero a los productos alimenticios que están dispuestos dentro de la bandeja y por la propia bandeja con papel de albal. Bien. Y se hornea. Horneamos al horno con a una temperatura más o menos de 180-200 grados. Procura que el horno esté caliente. Y aproximadamente entre 25 y 35 minutos o unos 40 si el pescado es entero, veréis que todo el conjunto quedará perfectamente cocido y confitado, dicho de alguna manera en el argot culinario. Detalle importante, hay gente que le gusta poner una copita de vino blanco seco. O también hay gente que suele hacer fumet, caldo de pescado, y para que no nos quede muy seco, pues le suele añadir medio vasito de caldo de pescado. Y hay gente que no, que le pone un poco simple de agua. Normalmente, con esta cantidad de verduras que hemos puesto, más el aceite, la propia humedad del pescado, más o menos queda equilibrado, no queda seco, salvo que tengas un horno muy caliente superior a 200 grados, que entonces sí que perfectamente se puede eliminaríamos toda la humedad y nos quedaría solamente la grasa. O sea que os dais cuenta que es un plato sencillo. Y una cosa importante también que podéis incorporar, si muchísima gente lo hace, es en esta mezcla de verduras hay gente que coja un poco de pulpa de tomate fresca, troceada, y lo mezcla también. Es decir, es una alternativa. También se podría poner pimiento, pero bueno, vamos a dejar con las verduras que hemos citado al principio, que creo que puede ser de vuestro agrado. Muy bien. Pues así de sencillo, pues son 2 platos que es mejor separarlos, no para montar un menú, porque evidentemente es suculento y nos puede quedar el estómago muy lleno. Sí, además son 2 platos por separado. Que también en la salsita del pescado se puede untar el pan, entonces no es muy recomendable que tengamos tantas salsas atrayentes. Sí. No, pero prácticamente son con productos de calidad y utilizando pues aceites como el clásico aceite de oliva virgen. Bueno, pues yo creo que el resultado os va a encantar. Seguro que sí. No es un elemento muy pesado y muy grasiento. Muy bien. Pues con estas recetas convocamos a nuestros oyentes a la próxima edición de Kosher Chef. Te deseamos una feliz semana y por supuesto, Shabbat Shalom. Hasta la próxima.